están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Mirada. Soy Fátima Saldonit y estoy lista para contarles historias a través de los personajes que llegan aquí al programa. Estamos recibiendo muchos mensajes de ustedes comentándonos cada programa y de verdad gracias, porque siempre es un honor y un privilegio poder entrar a sus hogares. Bueno, hoy tengo una mirada particular. Conozco a mi invitado hace muchos años y siempre me ha llamado la atención de él esta manera de hacer, ¿no? De cómo crea. Él es guionista, dramaturgo, cineasta, es docente, pero sobre todo es un apasionado del contar historias. Uno puede decir que el ser humano desde siempre ha sido un narrador. Podemos recordar las pinturas rupestres donde ya se ponían imágenes de lo que sucedía y luego con este lenguaje verbal empezamos a siempre contar historias. Usted en su casa posiblemente hoy temprano ha llamado por teléfono a alguien y le ha contado algún acontecimiento, pero el arte de contar la vida de otros no es nada fácil. Hay que tener mucha inteligencia, no solamente de conocimiento, sino también emocional. Pero además hay que mirar la vida desde una perspectiva diferente para entender la diversidad de los pensamientos, la diversidad de las emociones y sobre todo la diversidad que tiene cada uno dentro de su cabeza y su corazón. ¿Quieren saber de quién es la mirada de hoy? Hoy tenemos la mirada de Jaime Nieto. Jaime, bienvenido al programa. Gracias, Fátima. Un gusto estar aquí contigo. Bueno, y además, qué interesante poder conversar sobre esto que es tu pasión, ¿no? El contar historias. Ahora, yo tengo una curiosidad y es que a ti siempre te ha interesado este cine negro, ¿no? Que ahorita le vamos a explicar a la gente de qué va el cine negro, pero luego has desarrollado muchas historias de gente muy opuesta a este cine negro, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? En realidad, siempre me ha gustado contar historias de muy niño. ¿Sí? Sí, desde chico me gustó ir al cine, ir al teatro, ¿no? Me acuerdo que escribía además mis propias novelitas, así, de las aventuras, de las cosas que vivía en un cuaderno, las escribía siempre, desde muy chico. Ese cuaderno dime que lo tiene. No, yo no lo tengo. Okay. ¿No? Y nada, me llamó siempre la atención, me gustaba mucho leer, ver películas, leer desde muy niño, ¿no? Entonces, un poco que las historias... además me gustaba mucho porque tenía tías mayores que me contaban sus historias o me contaban, como sabían que me gustaba, se encargaban de contar mis historias y yo las escuchaba con una pasión, así, con un misterio. Películas que no podía ver por mi edad, ¿no? Ellas iban al cine y como a mí me gustaba mucho el cine, me las contaban, claro que... Editadas, por supuesto. Editadas, ¿no? Como para un chico de 11, 12 años, así que recuerdo haber pues escuchado de mis tías películas pues, que no podía ir a ver, las escuchaba con fascinación. Entonces, ellas también me transmitieron ese arte de contar, ¿no? Porque yo escuchaba y nada, y así fue naciendo estas ganas de hacer historias. Porque además, cuando alguien te cuenta una historia, hay todo un lenguaje gestual, Claro. ¿no? De inflexiones de la voz. Te juro que veía la película. O sea, hay películas que he visto gracias a los ojos de mis tías. De tanto de parte de madre como de padre. ¿Y qué es lo que más te llamaba la atención? Es decir, el inventarte los personajes, el descubrir qué caras podrían tener, Claro. todo. Todo. Es que, como tú dices, había todo un arte gestual, un arte de modular la voz, de irte creando el misterio, el suspenso, atraer tu atención. Entonces eso creo que, no sé, era una cosa pues increíble para mí, ¿no? ¿Y nunca tuviste miedo a escribir? Nunca. Nunca, simplemente Nunca. todo fluía y escribía. Todo yo, o sea, nunca he tenido, o sea, en realidad la palabra miedo es decir, siempre existe, No. pues, una cosa acá, ¿no? Pero soy honesto que siempre me he mandado a hacer cosas, desde muy chico, ¿no? Es más, había un periódico mural en el colegio,
¿no? Y pues yo pues agarraba y escribía todo lo que se me pasaba por la cabeza, más hasta con los profesores. A todo. Todo, todo, todo. Teníamos un grupito ahí, ¿no? Donde escribíamos, pues, no sé, frases célebres y poníamos los apodos ahí de los profesores. Y los venían los profesores y los sacaban, obviamente, ¿no? Pero ya había un sentido también crítico. Claro, Que claro. es importante, Claro, un niño, en un adolescente. exacto. Y a veces los profesores, sobre todo en ciertos sectores, hay ciertos profesores pues, que tienen mucho miedo que la gente piense, ¿no? Entonces te consideran un peligro si tú piensas. ¿Por qué? Porque estás cuestionando, criticando. Y a veces el sistema educativo, pues, un poco que no motiva ese nivel crítico o ese nivel creador de los alumnos, ¿no? Sino que sean alumnos receptores. Al menos eso era en mi época. Sigue siendo. Ok. Sigue siendo. Okay. Entonces, pues eso, pues yo era un poco alumno problema porque pues, pensaba, porque criticaba, porque cuestionaba, teniendo, pues no sé, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya a los 15, imagínate todo lo que publicaba, ¿no? Pero nada, nunca tuve miedo de eso, ¿no? Claro, porque cuando se da esta facilidad en la etapa infantil, es la gran puerta para seguir creando. A veces Claro. a los niños, cuando intentan, les decimos no. Claro. Y finalmente frustramos un arte que se pueda desarrollar Claro. más adelante. Yo sí, a mí me decían no y al contrario. Más no era, más ¿Y de seguía. quién ha sacado ese temperamento, crees tú? No sé, yo creo, bueno, yo sé que a mi abuelo le encantaba pintar, a mi papá también le encantaba pintar, le gustaba mucho el arte, ¿no? Y nada, yo creo que es un poco hereditario el arte siempre ha estado en la familia rondando de alguna u otra manera, ¿no? Y ya creo que yo fui el que más se dedicó. Bueno, tuve un tío que también era de la Asociación de Artistas Aficionados, ¿no? Que era actor, luego fue diplomático y nada, pues por ahí entre los nietos y los pasanos tenemos ahí una fusión de cosas creativas, creo yo. Ahora, en esa época me imagino que escribías, porque la gente a veces dice, pero un niño qué problemas puede tener, y todos tenemos problemas de acuerdo a nuestra Claro, edad, ¿no? pero lo que yo hacía más bien era, al comienzo, era copiar, reproducir películas que me gustaban, ¿no? Y escribía los guiones. Claro, te veía una película o veía una telenovela y empezaba a hacer sketch sobre la telenovela. O veía una película y adaptaba, de solo verla ya estaba escribiendo el guión si me gustaba. Veía una obra de teatro y estaba reproduciendo los diálogos sin saber nada. Ahora, eso también es interesante porque la adaptación es todo un arte también, Claro, ¿no? Y claro. adaptar significa traer Claro. hacia mí, hacia mi contexto, aquello que puede estar lejano, pero que tiene algo en común. Imagínate que, bueno, casi todos mis compañeros de colegio se acuerdan, ¿no? Hicimos en el colegio, a mí me impresionó mucho cuando vi a los 13 años Lo que el viento se llevó. Bueno, Ya, esa es para una- mí me impresionó muchísimo la A los película. 13 años, 13 años, imagínate. 13 años. A los 14 estaba escribiendo, la volvía, la veía y escribí un guión para teatro de Lo que el viento se llevó. Hicimos una versión, ya más o menos, ¿no? Donde, bueno, Javier Echevarría se acuerda mucho de esto porque él actuó en eso. Javier era un año menor que yo en el colegio. Y con Javier hicimos Lo que el viento se llevó, ¿no? Y él dice que tiene todavía la copia del guión, yo no lo he vuelto a ver. Hay que ¿no? pedírsela, hay Hay que pedírsela, claro. Así que me gustaría realmente leer qué escribía a esa edad, no sé. Pero ya desde esa edad ya hacíamos cosas. Y entonces en el colegio seguías creando, seguías haciendo teatro. Sí, yo hice en el colegio teatro mucho, hacíamos periodismo. Los profesores, una vez yo agarraba, era tan fresco, ¿no? De que para ensayar, ¿no? Yo agarraba y sacaba a mis compañeros del colegio, del salón, y le decía, fulano, me ganó a ensayar al teatrín. Y nos íbamos al teatrín a ensayar, ¿no? Y yo lo sacaba, ¿no? O sea, sin permiso Bueno, es alguno. que también hay docentes que ven los talentos Claro. de aquellos jóvenes o chicos que están fuera de la caja, ¿no? Claro. Entonces, vieron eso. Sí, hubieron maestros que sí, hubieron profesores que sí, ¿no? Mi agradecimiento a la señora Nelly Cotrina, al señor Washington Delgado, ¿no? Que ya creo que la señora Nelly sí sé que todavía está entre nosotros, no sé si otros profesores lo estén, no, pero hubieron muchos profesores, ¿no? Tantos que ya no me acuerdo, que sí realmente pues vieron, me apoyaron. Que a esos ¿no? docentes que ven la creatividad, la Claro. espontaneidad y sobre todo cuando un chico está dispuesto a romper el paradigma. Claro, ¿no? ¿no? Había Ahí tenemos profesores, rompedores. profesores que se privaban de su hora de recreo por acompañarnos a ensayar, ¿no? Y te hablo, pues teníamos 14, 15 años, ¿no? Y eso es muy bonito y lo agradezco mucho. Y en tu casa ya se daban cuenta que te perfilabas hacia este camino, querían que sigas No, mi la papá no. historia de otros. Mi papá no quería. Mi papá fomentaba, sí, nos llevaba al teatro, nos compraba siempre las entradas al teatro, a la ópera, al ballet. Él nos fomentó mucho el arte, ¿no? Mucho el gusto por el arte, por el cine,
por la música. Bueno, que seas un hombre cultivado. Claro, ¿no? siempre, En casa. siempre mi papá nos motivó a eso. ¿Hasta ¿no? qué? Hasta que se enteró que quería dedicar a esto y ahí se opuso, ¿no? Yo tuve que mentirle que entraba a comunicar. Bueno, yo iba a estudiar abogacía, derecho, ¿ya? En la Católica, pero mira, las cosas siempre pasan por algo y no entré de frente a la Católica. Entonces entré a la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima a estudiar filosofía, porque ese era el camino, las puertas que me abría para luego trasladarme a la Universidad Católica. Y bueno, en esos 2 años en la Facultad de Teología conocí a muchos amigos, seguíamos haciendo teatro, seguíamos haciendo periodismo, yo seguía empecinado en estudiar Oye, pero derecho. qué miedo, tú ya haciendo así, estudiando teología, se abrió... No, filosofía, no, se abrió todo un mundo. Además conocí amigos que eran mayores que yo. Entonces me abrieron caminos de cine, de literatura, se me abrieron puertas que yo no conocía, o sea, no, yo estaba limitado El conocimiento. Claro, sí. Pero era lo importante no solamente de la base en letras que teníamos en filosofía y teología en la facultad, sino también el haberme encontrado, y eso es también la casualidad, no sé, el azar, porque pude no haberme encontrado con ellos, de encontrarme con estos amigos que eran mayores, eran 8 o 9 años mayor que yo, y me abrieron pues las puertas a literatura. ¿A quiénes recuerdas? Bueno, recuerdo pues mi amiga Gelis Sacobertis, a mi amigo Sandro Donofrio, bueno, son todos mis amigos que hasta ahora los veo, o sea, que ya lo saben, ¿no? Los he mencionado unos pocos, ¿no? Que armamos un grupo de teatro ahí, logramos hacer logramos traer un profesor de teatro para que hubiera un teatro especial, ¿no? Yo también dirigí un par de obras ahí. Entonces me dijeron, oye, ¿qué vas a hacer tú estudiando Derecho? Ya mándate de frente a comunicaciones. Sé valiente. Y nada, pues fui valiente y me mandé y ya, pues. Y así fue. Mi papá, le tuve que decir que estudiaba publicidad a mi papá, para que sepa que iba a ganar plata estudiando publicidad. Pero yo sabía que iba a medios audiovisuales sí o sí. Pero le dije, no, yo me voy a publicidad, papá, sí, ahí gano plata, tú sabes que la publicidad da plata. Y bueno, así mi papá... Se quedó tranquilo. Se quedó tranquilo. ¿No? Bueno, déjame compartir una mirada contigo, vamos a verla. Sí. Conocí a Jaime Nieto en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima. Él era un gran fanático del cine, tenía un programa de radio, además era miembro de un grupo teatral. Recuerdo mucho la obra Dios de Woody Allen, que tuvo 2 montajes con Eduardo Hopkins y con Pipo Gallo, que era mi amigo. Luego él se fue a estudiar cine a la Escuela de Cuba. Y yo escuché una vez un comentario de Chacho León, nuestro profesor, crítico y amigo, diciendo que en el examen para postular a esta escuela había un muchacho, Jaime Nieto, que había demostrado un gran talento visual, que le habían dado una serie de imágenes para que compusiera una secuencia cinematográfica y había hecho algo muy creativo. Creo que esa creatividad Jaime la ha demostrado tanto en su trabajo como director de teatro, como guionista de televisión. Recuerdo mucho Carne Quemada, esta obra teatral que combinaba elementos del cine negro norteamericano, cuyo texto era estupendo, me gustaría aquí y en cualquier parte del mundo. Y entonces lo que me toca es desearle a Jaime más éxitos, ¿no? Y que pronto veamos sus obras en la pantalla grande. Gracias, qué bonito, qué emoción ver a Álvaro. No sé, hace mucho tiempo que no lo veo personalmente, pero ahorita verlo y escucharlo me ha emocionado. Bueno, he dicho varias cosas, ¿no? Lo que fue tu paso a la Universidad de Lima, ¿no? Chacho, ¿no? Chacho, ¿no? A Chacho lo sigo viendo, nos vemos a veces, los tengo en el Facebook, comentamos, hacemos comentarios. He ido a la presentación de sus libros, lo sigo, ¿no? Él es un maestro. Es un maestro. Es un maestro, Chacho, ¿no? Y entonces esta llegada a la Universidad de Lima con tanta gente que tenía esta manera de ver el mundo como tú, ¿cómo impactó en ti? Bueno, en realidad nos impactamos mutuamente, porque yo llegué con todo un conocimiento de filosofía que ellos, sorprendidos, y ellos llegaron a mí con toda una energía y con unas ganas, entonces fue pues como una coalición y colisión, las dos cosas a la vez, porque en realidad era un grupo humano muy lindo, ¿no? Gente como Rocío Toya, Alice Barcelos, Wendy Ramos,
Ricardo Ramos, Tato Ventosilla, o sea, tanta gente, ¿no? Hoy día, bueno, la que más sigue en el medio es Wendy, ¿no? Que está, bueno, todos la conocemos, ¿no? A Wendy, ¿no? Y nada, pues fue un grupo humano que tuvimos además un maestro muy especial, que fue el profesor Óscar Una Victoria, que nos abrió el camino así, ¿no? Para que creemos, para que hagamos happening, para que hagamos locuras, ¿no? Y había mucha gente que nos apoyaba. Pipo Gallo, porque ya no está entre nosotros, lamentablemente. Pipo nos apoyó todo el tiempo. Nada, o sea, encontramos realmente un espacio, un grupo humano primeramente, que nos juntamos y nos entendimos, y todo un apoyo de una facultad que sí, pues nos abrió el camino, ¿no? Ahora, justamente también Álvaro mencionaba este gusto tuyo por el cine negro. Sí. Y bueno, vamos a explicarle un poco a la gente qué es el cine negro. Bueno, el cine negro es un género que nace de la novela negra, que es la novela policial que nace en Estados Unidos, básicamente, ¿no? Y que narra un poco, es un género detectivesco, ¿no? En donde existen personajes muy marcados, ¿no? Que es el detective privado, ¿no? Donde siempre llega una mujer, que es la femme fatale, que llega a contarle un caso, ¿no? A este detective privado, que termina metiéndose siempre en problemas y en líos, pero líos muy oscuros, ¿no? En donde siempre hay una trama, dada pues, problemas de censura de época y tanta cosa, que se iban enmascarando, ¿no? Pero que siempre se iban metiendo cada vez en más oscuridad, hasta que descubría que probablemente esta mujer lo estaba metiendo en un lío más gordo que el otro, ¿no? Entonces era un género muy interesante. Y hablamos de la época, pues, que años 30, la Gran Depresión. 30, claro. Y la iluminación, ¿no? Eso ya es en el cine. Cuando claro, la novela cuando se traslada al cine, ¿no? La iluminación básicamente era una iluminación expresionista. Es decir, el blanco y el negro y el juego de sombras. Para darle justamente Claro, el ¿no? carácter. El carácter, ¿no? Entonces él aparecía entre las sombras o ella aparecía entre las sombras, ¿no? Se jugaba mucho a los claroscuros, ¿no? Todo esto ya un poco en base al expresionismo. ¿Cómo así? ¿Qué es lo primero que ves? Uy, eso sí es un poco difícil de recordar, pero ¿O qué recuerdas? ¿Qué recuerdo? Bueno, recuerdo haber visto El Halcón Maltés, recuerdo haber visto Double Indemnity, que no recuerdo la traducción de Billy Wilder, ¿no? El cartero llama dos veces, la versión original, tanto la versión original como luego la versión después que hizo Jessica Lange con Jack Nicholson. No sé, realmente en la escuela de cine me acuerdo haber visto pues ya cientos, o sea, no cientos, sino haber visto muchas películas del género, y mi trabajo de tesis además lo hice con Irma Ferraz y Paul Martin en el año 92, que fue mi trabajo de tesis de la escuela de cine. Pedí hacerlo acá en Lima, conté con todo el apoyo de la escuela, conté con el apoyo acá en Perú también. Hicimos un corto muy bonito de cine negro, ¿no? Donde se acercaba una mujer, donde Paul Martin, que era el detective privado. Paul Martin en ese momento era muy joven y era el galán de las telenovelas, ¿no? Y ese pues lo filmamos en el centro de Lima. Y Paul lo caracterizamos de tal manera que Paul caminaba por la calle y nadie lo reconocía, ¿no? Irma Ferrazzi estuvo también espectacular en ese corto. Y nada, fue un cortometraje de 15 minutos muy bonito y de género negro, ¿no? Ese sí lo tienes. Sí, tengo una copia por ahí. Sí hay. Y cuando ves esos trabajos, ¿cómo te ves a ti como Jaime Nieto? Bueno, me sorprendo. ¿Te sorprendes? Me sorprendo de cómo tan joven, o sea, pude haber creado, haber hecho tantas cosas, ¿no? Como bueno, las sigo haciendo, ¿no? Sigo creando hasta el momento, pero me sorprende, digo, qué bárbaro. O sea, ¿cómo podía haber pensado tantas cosas que aún sigo pensando, ¿no? O sea, no es que no haya evolucionado, por supuesto que he evolucionado, pero digo, qué madurez o qué crítico era en ese entonces también, ¿no? Claro, y eso, el resultado es de un niño cultivado, ¿no? Claro. Que siempre te da más años a pesar de la edad cronológica, sí. ¿no? Es que siempre soy muy curioso. Entonces me encanta leer, me encanta... Pero has tenido también un contexto que te soportó dándote información. Claro, ¿no? claro. Pero no solamente me daba, sino que también es, o sea... Tú la consumías. Exacto, y yo la buscaba. Porque hay muchos, no, que la universidad tal es mala. No, en realidad... o qué tal la universidad tal, que puede ser excelente, ¿no? La universidad solamente es una base para que tú... Es una base para que tú indagues, para que tú busques. O sea, si el alumno se queda con lo que le dice el profesor, bueno, va a tener una base. Pero el alumno lo que tiene que hacer es, en base a la motivación del profesor o del grupo,
¿no? Seguir buscando, seguir indagando, seguir preguntando, consumiendo Bueno, y todo. además el buen maestro siempre quiere que el alumno lo supere, Claro. ¿no? Y se siente así orgulloso cuando Por ve que el alumno supuesto. brilla. Y mira, te estoy hablando de hace 30 años casi, ¿no? En 30 años pues no existía nada de lo que existe hoy en día. Bueno, vamos a hablar de eso. Permíteme hacer una Sí. pequeña pausa y regresamos con la mirada de Jaime Nieto. Ya volvemos. Claro, ahora los chicos... Estamos de regreso con Jaime Nieto y con su mirada hablando de lo que es contar historias. Entonces, ¿siempre te gustaron contar historias? Siempre me gustó contar historias, ver historias, ¿no? Y estar siempre pendiente de lo que pasaba también, ¿no? A mi alrededor. Y ahora, con todo lo que tenemos, el streaming y todas las plataformas, ¿enloqueces viendo historias o te moderas? Enloqueces. O sea, escucho algo que no sé, por ejemplo, ¿no? E inmediatamente, o sea, tú me mencionas, no sé, un libro que yo no he leído o una película, no, déjame ver el tráiler. Pum, inmediatamente. Y estoy así, veo el tráiler, mira qué interesante, me gusta. ¿No? O si no, apunto. Estoy apuntando cosas, no, que he visto tal serie. A ver, dame el dato. Que está buena, pum, pum. Llego a casa, ahorita que tengo un poco más de tiempo, porque cuando estaba haciendo televisión, pues la televisión te esclaviza. Esclava, sí, absorbente. Entonces, ahí sí no tienes tiempo y solamente tienes los fines de semana para poder ver. Pero ahorita que estoy un poco dedicado básicamente al teatro momentáneamente, ¿no? Entonces sí, pues tengo todo el tiempo del mundo para poder ver series, para poder estar informado, para poder buscar en YouTube, no sé, a mí me encanta la ópera, por ejemplo, ¿no? Y sé que hay un montaje en Salzburgo, y ese montaje que está en julio en Salzburgo, en septiembre ya está en YouTube y lo tienes ahí. Ay, Dios mío, ¿qué hago? A veces me quedo hasta tarde y ya no tengo que ponerme un horario ya para ver YouTube o para estar buscando información o para... No, porque sí es, o sea... ¿Y eres de los creativos que dice, quiero ver referencias para inspirarme o prefiero no ver algunas cosas para no copiar? No, o sea, definitivamente si haces un tipo de espectáculo, ¿no? O sea, no quiero ver referentes del propio espectáculo, eso sí. Ahora, si he visto la obra en sí, ¿no? Trato de no hacer lo mismo. O sea, seguir sí la dramaturgia, ¿no? Seguir la dramaturgia, pero no copiar lo que he visto. Porque, no sé, yo siento que estoy copiando a otros, o sea, no estoy siendo yo. Y definitivamente cada director tiene una lectura, ¿no? O sea, de una lectura de un texto. Y yo tengo mi propia lectura del texto dramático, ¿no? Que probablemente no tiene nada que ver con la lectura del director, ¿no? Del anterior director. Bueno, entonces hablando del teatro y de esos inicios, déjame compartir algo contigo. Claro que sí. Uno de los primeros contactos que tuvo Jaime Nieto con el teatro fue durante su etapa universitaria, en un grupo llamado Metrópolis. Sin embargo, no fue hasta el final de su carrera, en el año 1995, que le tocó dirigir por primera vez en una obra llamada Carne Quemada. Y fue aquí mismo, en donde en algún momento se llamó la Sala de Teatro Joven de la Alianza Francesa. Y déjame contarte, Fátima, que en aquel reparto estuvo presente actores como Carlos Acosta, Evelyn Ortiz y, claro, su protagonista, el señor Marcelo Rivera. Bienvenido a Las Cámaras y Miradas. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Y en primer lugar, lo que quisiera saber es, ¿cuál fue la primera impresión que te causó al conocer a Jaime Nieto? Bueno, corría el año de 1995. ¡Wow! Soy convocado a participar de esta obra de teatro, Carne Quemada. Era la primera obra de teatro que Jaime estaba poniendo en escena de su dramaturgia. Jaime acababa de regresar, si no recuerdo mal, de estudiar cine en Cuba, ¿no? Entonces era un cineasta prominente y había escrito una obra de teatro que tenía mucho de lenguaje cinematográfico. Jaime era, hasta donde recuerdo, bastante tímido, bastante reservado. Estaba secundado en esa dirección, o en todo caso tenía como asistente de dirección a David Carrillo, que es por donde me contactan a mí. ¿Qué es lo que más resaltarías de aquel Jaime Nieto como director? Lo que recuerdo más de ese Jaime es sus ganas de querer hacer teatro, ¿no? De querer formarse dentro del teatro, el que venía del cine, ¿no? De hecho, hubo toda una época en que el teatro de Jaime Nieto tenía un sello muy particular. Eran puestas en escena bien cinematográficas, ¿no? Con actuaciones muy cotidianas, porque las historias son casi guiones de cine que él los lleva al escenario, ¿no? ¿Qué sientes que es lo más importante que Jaime te ha aportado? Siento que lo que él aportaba en mí, primero era esta posibilidad de poder jugar
jugar en este tipo de historias que no estaban tan a la mano en nuestra dramaturgia o que no se hacían mucho acá y adentrarnos en esos universos oscuros, ¿no? Propios de la conducta humana más oscura, digamos, ¿no? Y eso a un actor siempre le parece fascinante, ¿no? ¿Por qué te gustaría trabajar actualmente con Jaime Nieto? Bueno, por muchas cosas, ¿no? Nostalgias de tiempos pasados, ¿no? Sí, definitivamente tendría muchísimas ganas de volver a cruzarnos en el camino. Mira, Marcelo, te voy a dar una oportunidad porque Jaime nos está viendo en estos momentos. ¿Qué le dirías? Jaime, querido, ¿cómo estás? Qué gusto. Cuando me avisaron para esta posibilidad de poder hacerte esta sorpresa, salí corriendo de casa. De verdad, muchas gracias por todo el camino que has hecho, por lo que compartimos en algún momento y celebro tus años escribiendo historias, creando personajes, tus años en el teatro, de verdad que lo celebro muchísimo y gracias. Y a seguir haciendo cosas, que hay muchísimo todavía más por hacer. Qué bonito, gracias. Gracias, Fátima, por esta sorpresa. No, el gran Lindísimo. Marcelo Rivera. Es lindísimo, Marcelo tan especial, tan particular, tan lindo. ¿Cómo así lo elegiste? O sea, estaba contando que David Carrillo fue el contacto, pero... Claro, o sea, yo había hecho teatro, pero lo miro en el cine. Entonces yo cuando me di cuenta, bueno, todo en el gobierno de Fujimori se elimina la ley 19.327, ¿no? Entonces no es como ahora, pues que todo el mundo puede, ahora cualquiera agarra un celular y hace cine. No cualquiera, ¿no? Sino, bueno, las personas, bueno, hagamos que cualquiera, o sea, es más asequible. Claro, es más fácil. Es más fácil, ¿no? Pero en esa época no, había que agarrar una cámara, había que todavía... Entonces yo me di cuenta de que yo tenía muchas ganas de contar historias y que ya el cine en realidad, o sea, no estaba a mi mano. Entonces digo, bueno, si el cine no está a mi mano, está el teatro. Y sin haber llevado un curso de dramaturgia, o sea, sí había llevado cursos de guión definitivamente, pero no dramaturgia. Sin haber estudiado teatro, pues escribo una obra de teatro y le digo a David, que había sido alumno mío en el Charlie Chaplin, y que ahí nos hicimos muy amigos, ¿no? Y le digo, oye, David, mira, lee esto. David lo leyó y le gustó. Luego lo leyó Pipo Gallo y me dijo, Jaime, esto hay que hacerlo. Entonces hicimos una primera lectura en lo que era el Equeco de Barranco, con actores del taller de Alberto Isola, ¿no? O sea, David en ese instante estaba en el taller de Alberto Isola. Entonces llamamos a Evelyn Ortiz, estaba Marcelo, estaba, ¿quién más estaba? Estaba Jorge Villanueva, estaba Giovanni Sixia, estaba, no sé, había un montón de gente en ese momento, estaba, bueno, Sofía Rosa también estaba en el taller. Entonces conocí a muchos actores, ¿no? de mi generación gracias a David. Entonces, nada, con David de asistente, era más fácil conseguir salas. Fuimos a la Alianza Francesa, nos dieron esa sala pequeñita, que era la sala joven, en el 95, y fue así como de la nada, ¿no? Con Ricardo Velázquez, Carlos Acosta, me lancé a la piscina. Sin nunca haber dirigido una obra o sea, había dirigido teatro en el colegio, había dirigido teatro en la universidad, pero eso es, pues... Pero tenías todas las imágenes en tu cabeza. Tenía todas las imágenes en la cabeza. Pero me di cuenta que yo no sabía y que tenía que, o sea, era como dice él, era muy tímido, muy tímido. Me daba miedo acercarme a un actor a darle una indicación, o sea, no podía, ¿no? O sea, me costaba, ¿no? Entonces, en el cine no se ensaya, en el cine se graba. Entonces, las primeras 2 obras de teatro, los ensayos para mí eran muy costosos, porque tenía mucho temor a dar indicaciones, esas cosas. ¿Y te apoyabas en tu asistente de Me dirección? apoyaba en mi asistente y me apoyaba mucho en los actores. O sea, Carne Quemada fue en realidad, ¿cómo decirlo? Fue una clase, ¿no? Fue un aprendizaje. Aprendí de los actores que tenían mucha experiencia, los escuchaba sus críticas, o sea, yo tenía mucho, o sea, definitivamente uno no nace sabiendo, ¿no? Entonces tenía fallas como director, era mi primera obra, y escuchaba sus comentarios, escuchaba lo que me decían y nada, ¿no? Aprendí también ahí a escuchar a los actores, que es algo que mantengo hasta el día de hoy. Es muy importante, ¿no? Porque a veces la soberbia del dramaturgo o del director puede peligrar la creación colectiva que se necesita. Claro, es que en realidad el proceso creativo es mutuo. O sea, uno tiene que escuchar a todos. O sea, uno tiene su visión de actor, pero cuando ya el actor asume el personaje, ya es como un juego de roles, como estos juegos de roles de mesa, igualito. Entonces tú tienes que escuchar al otro compañero que ya asumió el rol del personaje que tú has creado o que estás interpretando. Entonces él ya tiene una visión, una manera de ver, y tienes que llegar ya a ver
¿qué es lo mejor para el espectáculo? O sea, el ego no existe, no debe existir en un director. No, del ego no. O sea, esos directores de ego, de que yo soy el director y yo impongo, que yo llevo con mi idea en la cabeza y que eso se hace, para mí no, eso nunca existió. ¿Y en qué momento sale este niñito cuestionador que creaba y dirigía ya en la vida real? Bueno, en la vida real. En el teatro. En ¿ah? el teatro. Sí. Bueno, en el teatro, pues, con Carne Quemada y era una obra, ¿no? Pero luego me di cuenta de que, o sea, para escribir hay que tener muchas vivencias, ¿no? Creo yo, ¿no? O mucha imaginación, y las dos cosas a la vez, en Escuchar realidad. y observar mucho. Y escuchar y observar mucho, ¿no? Entonces ya empiezo en la segunda obra, en Deseos Ocultos, ya a hacer un tema ya... O sea, ya lo primero era una historia de cine negro, muy de ficción y todo esto. Pero la segunda... Perdóname, por eso Marcelo habla de este sello tuyo cinematográfico, Claro. que se ve en Carne Quemada. Se ve en Carne Quemada, ¿no? Ya en Deseos Ocultos, que es la segunda obra, ya había aprendido un poco más de teatro, pero mantuve el sello cinematográfico siempre, ¿no? Pero ya trataba un tema un poquito más actual, ¿no? Ya me metí a hablar acerca de una pareja de chicos, ¿no? Que ocultan, que son gays, ¿no? Porque tienen sus novias y porque la sociedad los cuestiona. Entonces ya empecé ahí a tocar ya temas más de sexualidad, de sociedad, de costumbres, ¿no? De la vida, de la doble moral limeña. Entonces ya empecé a ser un poquito más crítico, ¿no? Y observador también. Entonces ya ahí empecé ya a meterle más temas más actuales y ya no basarme solamente en historias policiales, como fue la primera, sino ya en tocar temas más sociales, ¿no? Y en la tercera obra, en Adiós al Camino Amarillo, ya me empecé a meter más todavía en temas un poquito más oscuros, con un fin del mundo, con un mundo que se acaba, con personajes que están prefiriendo incluso la muerte. O sea, esperaban que el fin del mundo arregle sus vidas, ¿no? Ese es Adiós al Camino Amarillo. Uno reescribí cuando tenía 30 años, o sea, ya hablamos de varios años. Hace atrás. poquito. Hace poquito, no, hace un par de años atrás. Ahora, ahí estuvo Marcelo. También estuvo Marcelo en esa obra. Claro. ¿Hace algo en ti el escribir? O sea, ¿hay una necesidad de curarte, de entenderte, de atar cabos dentro de ti al momento de escribir? Sí, es catártico. No solamente a la hora de escribir, sino a la hora de elegir una obra de teatro. A la hora de elegir también. Sí, o sea, cuando yo elijo una obra de un autor determinado, esa obra tiene que estar, o sea, no sé, yo tengo que encontrar una conexión directa con los personajes, ¿no? Es que a la par, gracias a Carne Quemada, ¿no? Eduardo Adriansen vio la obra en el año 95 y en el 96 él a trabajar a Tribus de la Calle, donde nos conocimos ahí. Hace poquito también, fue ayer. Es verdad, ya, yo no quería decir, pero nos conocimos en Tribus de la Calle. Tribus de por la supuesto. Calle, Y claro. empezando. Sí, claro, ¿no? Cuando soñaba llegar a Hollywood. Entonces, en Tribus de la Calle, yo empecé en Tribus de la Calle a escribir porque Eduardo me llamó a entrar a televisión, Eduardo Adriansen, y a partir de ahí, ¿no? Empecé a hacer televisión y, claro, no tenía el teatro como medio de vida, sino tenía la televisión como medio de vida. Pero la televisión tiene unos parámetros, ¿no? Tiene unos géneros, unos formatos, ¿no? Y hay que seguir esos formatos. Yo me acuerdo, y esta es una infidencia, que alguna vez ingresé al área de los guionistas, que era un pool, ¿no? De guionistas, y habían pizarras y habían nombres, y el nombre se enlazaba con el personaje y el personaje. Era como una fórmula matemática incomprensible, o sea, Claro. esa pizarra de los guionistas, porque vamos a explicarle un poco a la gente cómo es que se dividen, ¿no? Personajes. Claro, en realidad nunca nos hemos dividido personajes. nunca se han dividido. Nunca. O sea, Bien, en realidad, a veces depende del jefe de pool, ¿no? Pero esta primera experiencia Ya, tuya, esta primera pues, experiencia. desde tu Claro, experiencia. en Tribus de la Calle, como que a mí me daban determinadas escenas con determinados personajes, ¿no? Las más juveniles las tocaba yo. Mientras que las chicas, en este caso era Erika Johansson, Erika, que es maravillosa amiga y maravillosa dramaturga, ¿no? Junto con Pablo Serra, que Pablo también sigue escribiendo, ¿no? Con Pablo. Entonces a ellos les También daba... estaba Álvaro, ¿no? Álvaro también estaba, claro, Álvaro. Entonces, ¿no? A Álvaro y a mí nos daban las más juveniles, las partes Porque eran más los más juveniles. chiquitos. Los más casi éramos contemporáneos, ¿no? A Erika le daban las escenas románticas, ¿no? Entonces, ¿no? Y a Pablo también las escenas más dramáticas. Pero escúchame, vamos a hacer un paréntesis. ¿Cómo haces? Yo estoy escribiendo sobre Pepito, y tú también,
para que el lenguaje sea igual, las manías, los tics, las jergas, los modismos? Bueno, en realidad Eduardo nos daba una estructura, ¿no es cierto? Y nosotros seguíamos esa estructura. Y en realidad era pues leer los capítulos y ir... ¿no? Primero hay un editor, que en este caso era Eduardo, que creaba la historia y editaba. ¿No? Estamos hablando de Tribus de la Calle. Y entonces ahí fue pues donde yo empecé a aprender, ¿no? Que tenía que leer, que tenía que revisar bien cómo escribían todos y para tratar de encontrar una uniformidad. Y además ver el capítulo al aire. Era importantísimo ver el capítulo, ¿no? Porque aunque en Tribus creo que escribíamos con bastante colchón, no recuerdo mucho ya de eso. Sí. ¿No? Sí. Con bastante colchón, ¿no? Entonces, nada, veíamos el capítulo al aire. Además, también siempre como escribíamos en la misma casa donde se grababa. Entonces, nada, pues íbamos, visitábamos también los sets, a los actores. Entonces, había toda una interacción, ¿no? Ya luego, después, ya escribimos todo, ¿no? Ya posteriormente. Y pasa que, ¿en qué momento le vas poniendo la cara a ese personaje que vas escribiendo? En Tribus me imagino que ya estaban las caras. Claro, ya estaban las caras. ¿Y te gustaba ver las caras para escribir o decías, no, vamos así a... No. O sea, hay que nutrirse de los actores. Por eso a mí me gusta ver en la actualidad y siempre, ¿no? La novela al aire. O sea, no es escribir a ciegas, como que qué difícil, ¿no? O sea, también es posible, definitivamente, ¿no? Pero incluso en mi experiencia actual como dramaturgo, a mí me gusta escribir siempre con caras. Con caras. Porque sé cómo habla esa persona, ese actor, ¿no? Sé cómo se expresa. Y a veces voy escribiendo durante los mismos ensayos, ¿no? Hay obras que he escrito, pues, no sé, entregando la escena 1 y escena 2. Ya hacíamos escena 1, escena 2, y luego ya a casa la escena 3. ¿Por qué? Porque ya sabía cómo hablaba, agarraba cosas de los mismos actores. Miedos, manías, fobias que tenían los actores, y lo ponía y lo agregaba al personaje. Entonces iba un poco... Me das miedo. No. Entonces nunca hablaba nada malo, al contrario, ¿no? No, siempre era, pues, el actor me aportaba mucho al personaje, ¿no? Y así hemos creado cosas muy bonitas, ¿no? Con Marcelo, con Roger del Águila, con Carmen Aida Febre, con María Alicia Pacheco, con tantos actores, ¿no? Claro, el trabajo con el actor, que tú siempre lo has cuidado muchísimo. No Sí. quiero compartir una mirada contigo, vamos a verla. Bueno, ¿qué decir de Jaime Nieto? Más allá de que es un gran amigo mío, tenemos una amistad muy, muy importante, y yo le estoy muy agradecido porque él fue una de las primeras personas que confió en mi trabajo cuando yo empecé en esta carrera, específicamente en el teatro. Él fue el primero de los primeros que me abrió las puertas, que confió en mí, que me dio la oportunidad. Y si yo tengo ahora un nombre hecho y una carrera consolidada en el teatro, es mucho gracias a él, ¿no? Además que también quiero mencionar que muchas de sus frases que él me ha dicho cuando me ha dirigido en una obra teatral, hasta ahora resuenan en mí cada vez que enfrento un nuevo proyecto teatral, han calado en mí. Jaime Nieto ha marcado mi carrera y mi vida. Te quiero, Jaime. Ay, Alonso. A Carlos No sé llorar aquí hoy, no es la idea. Y Alonso, me imagino, lo conociste a través de Carlos. A Alonso lo conocí, bueno, con Alonso Alonso lo conozco hace muchos años, ¿no? Porque nada, pues tú sabes que en el círculo teatral pues es muy reducido, entonces lo conocí desde muy, muy joven. Claro. ¿no? Cerca tendría 20 años más o menos, Alonso Cano, ¿no? No lo conocí por Carlos Cano. por Carlos, ¿no? Que trabajó en Tribus de la Claro, que trabajó en Tribus de la Calle, además fue productor de Michelle Gómez mucho tiempo, pero no. Lo conocí pues frecuentando el ambiente teatral, ¿no? Él siendo muy joven, él hacía circo, hacía acrobacia, hacía muchas cosas. Pues hasta que en un momento, no sé, coincidió en que estaba haciendo una obra que se llama Sala de Ensayo, ¿no? Y me faltaba un actor. Y con Alonso siempre había querido trabajar, ¿no? Porque me gustaba mucho su trabajo, ¿no? Y le planteé y aceptó. Y desde ahí, desde esa época, en Sala de Ensayo, que no recuerdo realmente la fecha, fue 2006, 2007, no me acuerdo ahorita exactamente cuándo, empezamos a trabajar juntos, ¿no? Y ve lo que ha dicho, ¿no? Que muchas de las frases que tú le has dicho Sí, eso es bien durante bonito. los ensayos, a
quedado en su vida, ¿no? Sí. Y la sigue aplicando. Permíteme hacer una pequeña pausa y regresamos con la mirada de Jaime Nieto. Ya volvemos. Continuamos con la mirada de Jaime Nieto. Estamos hablando del teatro y ahora estás haciendo una obra. Sí, estoy haciendo Próximo, que es una obra muy bonita, muy linda, de un dramaturgo argentino, Claudio Tolcachir, que es uno de los dramaturgos con proyección internacional más grande de Argentina. Bueno, en Buenos Aires y en Argentina en general hay muchos dramaturgos buenos, pero Tolcachir es, pues, ya, o sea, uno de los más grandes, los más importantes en este momento, ¿no? Y Claudio nos cedió los derechos. Yo vi la obra en el 2018 en Buenos Aires, ¿no? Me impactó mucho, me conmovió mucho. Yo dije, esta obra la tengo que hacer, porque es una obra que habla de la soledad. Son dos personajes, ¿no? Dos chicos, no voy a spoilear mucho, que están distanciados, ¿no? Y es una relación a distancia, es una relación, son personajes que están solos y que se tienen solamente el uno al otro. Uno está en Madrid, otro está en Australia, en Sydney, y se tienen el uno al otro vía sus aplicativos o sus laptops. Y en base a eso crean una relación de dependencia, una relación, una cercanía, ¿no? Y no quiero decir más. No hay que decir más, pero hay No que quiero decir decir más. ¿hasta cuándo va? Vamos, está bueno. Quiero decir, sí, por favor, que cuento con un elenco maravilloso, ¿no? Donde está Omar García y Alfonso Divós, que lo entregan cada noche todo en escena y con las que es un gran placer trabajar, ¿no? Dos grandes actores. Dos grandes actores. Estoy con la producción de Pamela Stewart y La Nave, que es una excelente producción, ¿no? Y nada, estamos en el Teatro de Lucía, ¿no? Es una historia muy linda. La gente Además que el sale- Teatro de Lucía es tan tan especial. especial. Es como que estás ahí fijoneando un poco la Sí, historia. ¿no? Entonces es Próximo, de Claudio Tolcachir, que va de jueves a lunes. Solo quedan 5 funciones. O sea, desde el jueves al día lunes 13, ¿no? A las 8 de la noche. Las entradas están en Joinas, ¿no? Por favor, de verdad. Es una experiencia muy bonita ir a ver esta obra. Bueno, ya lo saben entonces, ¿ah? Solamente quedan 5 funciones. Ahora, Jaime, no puedo dejar de hablar de tu exitoso paso por la televisión. Y cuando hablo de exitoso, bueno, el éxito es cada uno distinto para las personas. Pero has participado en las series que han logrado los más altos picos de rating que hemos Sí. tenido aquí en la televisión peruana. ¿Cómo empieza todo esto? ¿Cómo empieza todo esto? Pues de la casualidad. Bueno, Gillo Aranda y Pablo Guerra pues eran compañeros de universidad. Ellos estaban en promociones menores, ¿no? Y ya nos conocíamos un poco en la universidad. Yo también conocía su trabajo en los Leopoldos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, nada, me encontraba desempleado, dictando clases, dictando talleres, bueno, como todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, tú sabes que en esta Vida profesión, tan difícil. esta profesión no es fácil. O sea, quien asume esta profesión sabe pues, de que va a haber días en que te van Como a una llamar. montaña rusa. Es una montaña rusa. Sí. Va a haber días que tienes y días que no tienes, ¿no? Entonces, bueno, estaba desempleado y me llaman para apoyar a Gillo Aranda en Mil Oficios. Me llamó su esposa, Estela Redhead, y me llamó para apoyar. Yo necesitaba trabajar, entonces dije, dale, lo hacemos. Y entré a apoyar, ¿no? A apoyar, entramos un grupo de gente. Y desde esa época, que fue en el año 2002, recuerdo claramente, julio del 2002, segundo semestre del 2002, entré a apoyar a Gillo Aranda en Mil Oficios. Fue una experiencia muy bonita porque Mil Oficios también fue una serie muy exitosa en Canal 5. Luego entré a otra Pero espérate, producción. de Mil Oficios, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendí de Mil Oficios? Aprendí a adaptarme a otro tipo de humor, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, Gillo escribía sin estructura y yo venía de trabajar con estructura. Entonces yo un poco entré a apoyarlos, ¿no? A trabajar con una estructura, ¿no? Y ellos pues a enseñarme pues el manejo del humor, ¿no? Yo era más melodramático y suelo ser hasta ahora más de dramas que de comedias, ¿no? Ellos siempre me fastidian, además, ¿no? Ya tú eres un telenovelesco, ¿no? Pero no, sí, me gusta mucho también el humor, ¿no? Divertirme también escribiendo. Y nada, aprendí a divertirme con ellos, o sea, porque todas las sesiones eran risas, 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 risas. Y aprendí pues que se podía trabajar con humor también. Ahora, pero no solamente con humor, sino con lo cotidiano. Claro, claro. Y este señor Nieto del humor negro y del cine, ¿cómo hizo a ¿Cómo observar, hizo? a salir, a vivir? Nada, o sea, puedo adaptarme muy fácilmente. O
sea, en realidad, nunca me cierro a algo concreto. Entonces, lo que hizo a mí la televisión fue eso, ¿no? La televisión me volvía adaptarme a la realidad, adaptarme a los gustos más amplios, ¿no? Y eso es bueno, porque hay mucha gente que dice, no, la televisión, de la televisión vivo y del teatro y del esto es superior, ¿no? Eso es una falacia. Quien cree eso en realidad no es un buen profesional y no le gusta lo que hace. No, hay que No, a mí me experimentar. encanta escribir, ¿no? Entonces, para mí, trabajar en una serie humorística popular, en donde lo cotidiano, en donde lo del día a día, prima, es tan fascinante, tan divertido como poder hablar algo muy mío, ¿no? O poder contar una historia muy oscura, ¿no? Entonces, para mí, ambas cosas tienen el mismo peso, el mismo valor y las hago con la misma pasión. Yo creo que ese es el secreto. Dame una pequeñísima Sí. pausa y vamos a hablar qué pasó luego de Mil Oficios. Regresamos con la mirada de Jaime Nieto. Ya volvemos. Estamos de regreso con la mirada de Jaime Nieto y en el corte hablábamos un poco sobre esta sabiduría popular que tenemos y que se ve reflejada en estas series. Entonces, cuando termina la etapa de Mil Oficios, De Mil Oficios, ¿no? Bueno, pasé un tiempo también, asumí otro proyecto, ¿no? Que fue Estos Chicos de Ahora, ¿no? Un proyecto del cual no pude terminar, bueno, por algunos problemas con la producción. Y nada, pues, me volví a quedar nuevamente en el aire otro tiempo, ¿no? Haciendo teatro, ¿no? Haciendo teatro, no en el aire, haciendo siempre, ¿no? Pero no, bueno, no, es diferente, ¿no? Entonces, nada, me llaman nuevamente en el 2004, ¿no? A finales de 2004 me llaman para apoyar, como ya había trabajado antes con Gigi, con el grupo, ellos ya se habían pasado a América, ¿no? Y me llaman para apoyar en Así es la vida, un programa pues con un humor totalmente distinto al que yo al que yo conocía. Pero nada, o sea, era tan, vuelvo a decir la palabra, era tan divertido estar en las reuniones de creatividad que bueno, no te voy a negar que no me costó un poco, sí me costó, pero ahí mismo empecé a ganar un poco, a imitarlos, a escucharlos, a ver sus chistes, su humor y a tratar un poco de, claro, nunca dejar de ser yo porque es imposible. pero ¿no? es tu valor agregado, Claro, justamente. ¿no? Entonces siempre aportando lo mío, siempre observando y decía lo que pensaba. O sea, eso me gusta, porque no me gusta a mí no decir lo que pienso, ¿no? Pero es que ahí está el éxito de la serie, porque durante muchos años pensábamos que el humor era todo humor, Claro. o el drama todo drama, Claro. y la vida, que es lo que enganchó con el público de estas series, es que hay momentos que sufres de verdad, Claro. como hay momentos que te puedes morir de la risa y ser Claro, frívolo. Entonces, claro. la vida misma te enseña que, Es que la vida el es ser humano es todo. así. La vida es reír, es llorar, es cantar, es Ser profundo en ser algunos profundo momentos, algún en otros no. Ser frívolo, ser ligero, ¿no? Hay momentos en que uno no quiere ser profundo, quiere hablar, no sé, de cualquier cosa, de cualquier tema, del concierto de Madonna, y eso estamos hablando de algo, no sé, de cualquier cosa que no sé, no, la vida es vivirla y disfrutarla. Y ¿no? esto que te enseñó entonces este proyecto fue justamente a soltar, a Claro, liberar. A liberar. O sea, a sí había, liberarte. sí había trabajado en teatro el humor, lo había hecho. Pero es ¿no? otra cosa. Pero es otra cosa, ¿no? Había hecho Dicky Pussy, se llaman Locamente, que era una pornocomedia que se estrenó en el 98, que fue un escándalo en ese momento, todo. Y era tan lo más naif. Pero bueno, y ya había trabajado con humor, ¿no? Pero ese humor cotidiano, y además escribir día a día, porque la televisión te exige un ritmo de trabajo determinado, ¿no? ¿Cuánto más o menos si hablamos de un capítulo? En realidad, en los primeros años en las producciones con Gillo trabajábamos muy rápidamente, ¿no? O sea, las historias salían, el humor salía, ¿no? Salía del mismo, hablábamos, cada quien soltaba una tontería más. Uno decía A, otro decía B, otro decía C, hasta que ya no había filtro alguno, pero no importa. Eso era válido porque nos daba libertad. Ese no existir filtro en las reuniones era muy divertido. O sea, quien nos escuchaba probablemente nos hubiera dicho de todo, ¿no? Felizmente que eso se quedaba ahí nomás, pero esa libertad de poder expresarnos, Claro, de el proceso reírnos, creativo. ese proceso creativo, ¿no? Que internamente funcionaba muy bien para nosotros,
¿no? Nada, pues nos ayudaba. Y entonces luego de eso viene... Luego de Así es la vida, viene Al fondo y sitio. Y fueron 8 largos años de trabajo, muy divertidos, muy divertidos. Nos reíamos muchísimo, creábamos. Bueno, eso se notaba en la construcción de los personajes. Bueno, Sí. Jaime, podríamos seguir hablando, pero te voy a pedir nuestra frase acá en la pizarra, a ver qué nos dejas. Uy, A ver. ¿Qué nos dejas, Jaime? A ver, ahí dice, ¿ah? Hacer siempre. Hacer siempre lo que te gusta y con pasión. Hacer siempre lo que te gusta y con pasión. Jaime Nieto, ahí está Jaime. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que nos has permitido recorrer esta vida tuya. uy, no, gracias a ti, Fátima, de verdad, por esta entrevista y por esta investigación y por estos videos tan emotivos. Y nada. Bueno, siempre digo que tengo un gran equipo de producción, el Sí. trabajo colaborativo que te enseña el teatro. Sí, realmente. Todo es colaboración. Hay que aprender a escuchar a todos, a darle. Todos tienen valor, un valor muy importante de un equipo. Y eso es lo mejor que uno puede hacer. Bueno, y se vienen cosas contigo, ¿no? Por supuesto, se viene en octubre y otra obra, así que ya estamos ya ahorita en el proceso de búsqueda, de creación, ya tengo el elenco, pero eso ya será para más adelante. Será para otra entrevista. Por supuesto que sí, Fátima, yo feliz de la vida. Bueno, hay que recordar entonces la obra que va Sí. solamente... Tenemos 5 funciones, que es jueves, viernes, sábado y domingo y lunes. El día domingo va a las 7 de la noche, los otros días a las 8 de la noche en el Teatro de Lucía, próximo de Claudio Talcachir, con Omar García y Alfonso Divos, que están espectaculares, y la producción de La Nave y Pamela Stewart, y yo como director. Muy bien, Jaime, gracias por haber estado acá. No, gracias a ti, Fátima. Y también hemos de aprendido, momento. y esta frase que dice, ¿no? Hacer siempre lo que te gusta y con pasión. Y con pasión, es lo Y más entender la importante. montaña rusa de la vida. Exacto. Sin Entender la miedo. montaña, sin miedo. A enfrentar la vida tal y como A viene. veces hay loops, ¿no? Sí, no, que Muy bien, nos vamos. Esta ha sido la mirada de Jaime Nieto. Chao. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ninguna de las historias de Miradas. Aquí en TV Perú nos une.